sisters and brothers, and hail Satan. We are gathered here to celebrate the spirit of humanity and the dawn of a new American era. In a season when many commemorate the birth of Christ, we commemorate our own Genesis, the enlightenment of all humanity, a revelation of our nature as written in the annals of history, a gift from Lucifer, the light bringer, the morning star, and the rebel. Yo había roto todos los 10 mandamientos, incluso el asesinato. En la página final vendía mi alma al diablo y yo sabía que eso significaba que cuando tuviera 95 años iría a colapsar muerto e ir directamente al infierno. Un sumo brujo es supuestamente elegido directamente por Satanás. Y normalmente le escogen entre los tenientes o algo más alto, a no ser que vean potencial en alguien de un estatus más bajo. Viajas por el mundo y haces los hechizos para los ricos y famosos rockeros, actores, políticos, cualquier persona que tenga mucho dinero. Pues Satanás no quiere esa persona, no quiere la que no esté dispuesto a cualquier cosa. Él quiere que estés en el lodo, quiere arrastrarte por el lodo. Él te odia, no es tu amigo. Como vimos en la introducción, en este video vamos a hablar de dos ex satanistas arrepentidos. El primero de ellos será Zachary King, del que voy a hacer un breve resumen, y luego pasaremos algunos extractos de una entrevista que brindó, entre las tantas muchas que hizo, para que no se haga tan largo y tan denso, ¿no? En las entrevistas, él describe lo que es muy típico del satanismo. Primero, es como que el satanismo te ofrece un mundo plagado de tentaciones, de vida fácil, de placeres, y luego, como suele suceder, entras en un terreno pantanoso, como que te arrastras por el lodo, quebrantas tu moral hasta el punto más bajo, hasta que finalmente o te transformas en un ser frío, deleznable y perverso que le entregas tu alma al diablo, o te agarra, en algunos casos, un cargo de conciencia que ya no puedes seguir adelante, no lo puedes tolerar. Así que voy a arrancar nomás diciendo que en esta introducción que Zachary King era un niño muy normal de un barrio estadounidense que creció en un hogar bautista, comenzó a practicar la magia a los 10 años, se unió a una secta satánica a los 13 y según él ya había violado a conciencia los 10 mandamientos para el momento en que tenía 15 años de edad. Desde su adolescencia a la edad adulta adquirió experiencia y poder para explícitamente liderar la agenda de Satanás como líder de una comunidad de brujos. Y la agencia incluía, señala él, abortos en ritual. Zachary King reconoce en una estremecedora entrevista cómo el aborto es utilizado en rituales satánicos en los que los fetos asesinados son ofrecidos a Satanás y después devoradas por las almas entregadas al diablo. En una de las tantas entrevistas que él brindó, en un momento le preguntan si podría explicarnos cómo fue que caíste en el satanismo. Y él comenzó a describir que todo comenzó por una fuerte curiosidad. Yo me preguntaba si la magia era real. En la década de los 70 crecí viendo películas sobre brujos y magos. Tenía un juego en la escuela que se llamaba Bloody Mary, que sería algo así como Sangrienta María, o I Hate You Bloody Mary, Te Odio Sangrienta María,
que era ir al cuarto de un baño y decir a viva voz esa frase en un determinado número de veces, siempre con las luces apagadas. No teníamos ni idea de qué estábamos buscando, porque de repente apareció esta cosa de miedo en el espejo y todo el mundo salió corriendo del cuarto del baño con un susto de muerte, excepto yo. Yo estaba tranquilo, pensaba que eso incluso hasta era genial. Por entonces también yo jugaba partidas de Dungeons and Dragons cada fin de semana y siempre yo elegía ser el mago o hechicero. Con el tiempo me comencé a preguntar si podría hacer magia de verdad e intenté un par de hechizos para obtener dinero. Aunque en ese momento resultó, yo pensé que era una mera coincidencia. Así que lo realicé una tercera vez y cuando me resultó ese hechizo, ¿no?, frente al demonio en un baño, siempre con el canto de Bloody Mary, al hacerlo pedí obtener una cantidad mayor de dinero que las dos anteriores y conseguí $1000 al día siguiente. Desde entonces me convencí de que la magia era real. Tenía unos 12 años cuando un amigo me presentó aquel grupo que jugaba Dungeons and Dragons. Ellos también creían que la magia era real y resultó que era una comunidad aquelarre satánica. Mucha gente me preguntaba por qué no corría a esconderme al darme cuenta de ello. Bueno, dice él, yo crecí en los años 70 cuando la televisión mostraba aquelarres satánicos que sí eran realmente aterradores. Además, estos chicos tenían casi todos los juegos de videos y películas de ciencia ficción o fantasías que me gustaban. Era como un club de niños y niñas con un montón de diversión. Déjame ponértelo de esta manera, ¿no? Ellos sabían cómo reclutar, sabían todo lo que un niño querría hacer, así que se involucraban con nosotros de esa manera. Ese fue mi primer culto. Estuve allí hasta los 18 años. Luego me uní a la Iglesia Mundial de Satanás, que es una organización con culto en todo el mundo. La posición que yo alcancé fue la de High Wizard, Gran Mago. Era un aquelarre satánico y allí las personas hacen la magia que en el aquelarre se precise. Los Gran Mago de un aquelarre oscilan entre 2 a 5 y nuestro trabajo era viajar por todo el mundo haciendo los maleficios rituales que nos pedían, y me refiero no solamente a gente común, también y sobre todo a estrellas de rock, cine, figuras políticas, ricos. No hay límite para quien pidiera un hechizo ritual y pudiere pagar por ello. Se dice que a los High Wizard los elige Satanás. Desconozco si hay un criterio. Yo tenía dones mágicos desde los 10 años y alcancé el grado de Gran Mago a los 21 años. Satanás te elige y en un culto tan grande, o sea, como la Iglesia Mundial de Satanás, hay un director general y un directorio. Ellos te dicen que has sido elegido. Tú decides si aceptas y entonces te entregan un libro que contiene tus funciones de trabajo. Y le vuelven a preguntar, ¿y qué papel juega el aborto en los rituales satánicos? ¿Y cuándo fue la primera vez que te involucraste en un aborto vinculado al satanismo? Y dice, justo después de cumplir los 14 años, los miembros del aquelarre me llamaron y me dijeron que participaría de un aborto en unos 9 meses. Luego comenzamos una fiesta de sexo entre los jóvenes de 12 a 15 años y una chica de 18 años. Su objetivo era quedar embarazada para abortar poco antes de los 9 meses. Cuando lo supe, dije en voz alta, genial, pero no tenía idea de que era un aborto. Les pregunté a los miembros del aquelarre y me lo explicaron. También dijeron, te ayudará un médico y una enfermera. ¿Es eso legal?, pregunté. Me respondieron sí, siempre y cuando se intervenga dentro del útero. Mientras el bebé está todavía dentro de la mujer, puedes matarlo. En el satanismo, matando a alguien o durante la muerte de alguien es la forma más eficaz para lograr la efectividad de un maleficio. Si deseas obtener la aprobación de Satanás para que te dé algo que quieras, matar a alguien
es el mejor camino. Es la máxima ofrenda a Satanás. Que mates a un no nacido es su máximo objetivo. Y le preguntaron, háblanos del primer aborto que viviste como un ritual satánico. Bueno, el primero, dice él, fue como 3 meses antes de cumplir los 15 años. Había un médico y una enfermera, especialistas en aborto, y el ritual comenzó a las 11:45 de la noche y el maleficio inició a la medianoche, la hora de las brujas. La muerte del niño ocurrió a las 3 a.m., la hora del diablo. El bebé fue canibalizado. Y le preguntan, ¿en cuántos abortos rituales participaste? Bueno, antes de ser gran mago, en 5. Después hice 141 más. ¿Y alguna vez hiciste un aborto ritual en una clínica de abortos? Sí, yo celebré rituales satánicos en clínicas de aborto. Fueron unos 20 abortos rituales dentro de estas instalaciones. La Iglesia Mundial de Satanás no es la única organización que hace sacrificios satánicos en estas instalaciones. Hay otras organizaciones de brujería, como los Wiccans, que están realmente involucrados en los abortos que se realizan en estas instalaciones. A veces te invitan a hacerlo porque el director de la instalación, algún alto ejecutivo, o en ocasiones es el médico que es un satanista. Ahora, al final del día, todos los días, los grupos satánicos hacen su ritual, como una misa negra, y por lo general alrededor de la medianoche es donde ofrecen a Satanás todos los bebés que hayan sido matados ese día. No importa el por qué las mujeres abortan, pues todos esos bebés son dedicados a Satanás al final del día. Escuchemos su testimonio de su propia boca. Justo antes de cumplir 15. Pues como joven hice 4 abortos más. Fueron 5 en total en mi juventud. Estuve en aquel aquelarre hasta los 18 años. El primero que hice fue en una granja de un miembro del aquelarre y fue más higiénico que muchas otras clínicas de abortos donde he hecho otros abortos. Era increíblemente higiénico y había más o menos 150 personas allí y hay varios niveles en lo que están haciendo todo el mundo. Las personas tienen papeles distintos. Pero si yo lo hiciera contra una persona normal, equivaldría a que yo me acercara a ti dándote patadas en las espinillas. Si hiciera un hex, te echaría un mal de ojo que involucrase un aborto, por ejemplo. Eso equivaldría a que yo fuera a tu casa dejando caer una bomba atómica encima. Entonces subimos la apuesta un poco, de las patadas en las espinillas a dejar caer una bomba en tu casa, una bomba atómica. Así que claramente estás muerto. Por eso, el aborto. Él quería que se aprobara esa ley. Y no importaba lo que se hiciera, no iba a ningún sitio, entonces contrató a nuestro aquelarre para que se echara un mal de ojo. Y eso requería un aborto. Cada aborto en el que yo tomé parte, la persona sabía la razón por la cual estaba allí. Eso es, o se quedaban embarazadas para el fin que estábamos a punto de hacer, o era alguien que voluntariamente se prestaba para eso. Y durante este tiempo dividí 120 iglesias. Se utilizan 3 métodos para dividir una iglesia bautista. Uno es el escándalo de sexo, normalmente con una chica de 15-16 años, y el ministro de la música o de los jóvenes o el pastor. Un escándalo de dinero o un escándalo de murmuración. Es curioso que alguien a quien Satanás tiene miedo permita que se divida su iglesia por algo tan tonto como la murmuración. Alguien va a la iglesia. Primero se investiga la iglesia un poco para elegir el método. El método de mi equipo fue la murmuración. Y vamos a la iglesia presentándonos como algo que no éramos. Después provocamos tanta disensión que todo se hace un lío. Cada una está traicionando al otro. Después involucras al pastor, quien eventualmente pide al presidente que renuncie de su cargo, sabiendo que esto solucionará el problema. Pero llegados a este punto, y es el momento que está esperando Satanás todo el rato, esa ha sido su meta todo el rato. No perseguimos a la iglesia, no intentamos dividir a la iglesia, sino al comité.
El proceso de votar es un concurso de popularidad. Entonces el presidente sabe que ha ganado y rehúsa dejar su cargo, lo cual pone furioso al vicepresidente, quien decide dejar el comité. Esto divide el comité, y es evidente que si se divide el comité, se divide a la Iglesia. Muchas personas dejarán la Iglesia e intentarán empezar su propia Iglesia. Si no la empiezan dentro de un año, pues no la empezarán. Y toda esa gente o serán absorbidas en la Iglesia original, que les dará un poco de vergüenza, o van a una nueva iglesia, que también les dará vergüenza, o se quedarán con mal sabor de boca y no volverán. Si aparece una iglesia nueva dentro de un año, no crecerá más porque nació de un escándalo, y la iglesia original no crecerá porque pasó por un escándalo. Y la persona que ayudó a dividir la iglesia no se quedará ahí porque hay un escándalo. ¿Y quién quiere ser parte de todo esto? Entonces vas a otro y haces lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y todos los escándalos que se leen en los periódicos, o en internet, o radio y televisión, no son secretos. Ya están atacados, son ataques activos. Y hay también una casa que hace ataques pasivos. Ahora estarás pensando, ¿qué es un ataque pasivo? Tenemos una casa que produce material promocional, propaganda, libros, cassettes, CDs, DVDs, programas, películas, periódicos, artículos, locutores que viajan por el mundo, que hablan del socialismo, del comunismo, religión de la nueva era, el ateísmo. Así, la próxima vez que veas a un locutor ateo viajando, es muy probable que sea un satanista. Y él sabe muy bien que hay un Dios y sabe que hay un demonio. Pero si él puede convencerte para no creer en Dios, pensarás que el demonio, con tanto orgullo, obviamente quiere que le adores a él. Pero eso no es necesariamente lo que quiere. Lo que quiere es que no adores a Dios. Como ateo, te tiene justo donde quiere tenerte. Con tal de que no estés adorando a Dios, Él está feliz. Acuérdate que no habrá ateos en el infierno. Pues verás, en mis charlas normalmente pregunto a mi audiencia: ¿alguien aquí tiene un amigo que tiene un buen coche? E inevitablemente alguien levanta la mano. Y yo digo: ¿puedes venderme el coche de tu amigo legalmente? No. ¿Por qué? No me pertenece a mí. Por la misma razón no puedes vender tu alma. Dios murió por ti y Jesús pagó el último precio por tu alma. No puedes venderla, prestarla, darla. Lo que puedes hacer es dar tu voluntad al demonio. Y el demonio te mentirá porque, oh sorpresa, es un mentiroso. La Biblia nos lo dice. Él te dirá que tiene tu alma, pero solo tienes que confesarte para tenerla tú otra vez. Tienes que devolver tu voluntad a Dios. El demonio te dirá mentiras en tu lecho de muerte. Mientras vas por la puerta, él estará bailando alrededor de tu cama diciéndote que es dueño de tu alma. Él quiere que te desesperes porque es un pecado mortal e irás al infierno. Cierra los ojos, sigue rezando el rosario y pide a la Virgen que pise su cabeza mientras vas por la puerta y estarás bien. Bueno, y ya para terminar, él dice que hay cosas a las que el diablo teme, ¿no? Pero sobre todo, dice, él tiene miedo a los católicos, o mejor dicho, cristianos bien formados, un católico que entiende su fe y comprende de qué se trata esta guerra espiritual, es muy temido por Satanás. Él, Satanás y los demonios no quieren pelear con alguien que tiene toda su armadura. Y cómo finalmente termina siendo su transformación, ¿no? De pasar a ser un satanista a ser un creyente en Cristo, ¿no? Él explica que en enero de 2008, mientras trabajaba en una joyería, Zachary tuvo un encuentro con la Santísima Virgen que le cambió su vida. En medio del centro comercial, absorto en la imagen de la medalla milagrosa, Zachary experimentó una suerte de paz que sobrepasó todo entendimiento.
Esa paz, dice él, fue Jesucristo. El amor de Nuestra Señora, dice Zachary, lo rescató del infierno llevándolo directamente al corazón de Jesucristo. Él empezó luego a ir a una iglesia católica que se llamaba Francis Xavier en Vermont, y en mayo del 2008, durante el mes de María, Zachary King fue sacramentalmente recibido en la iglesia católica. Y bueno, y a partir de ahí, más allá de su conversión al cristianismo, más específicamente al catolicismo, él comenzó a brindar entrevistas y a hablar sobre lo que fue su vida pasada relacionada con el satanismo y en forma de prevención hacia aquellos que quieren vincularse a este tipo de energías, ¿no? Y el segundo testimonio que quisiera presentar es un testimonio verdaderamente estremecedor. De hace mucho tiempo, esta persona, tuvo un final trágico, y su nombre es John Todd. Y vamos a referirnos a él, a primero hacer también una breve introducción para que podamos desvelar a ver quién es él, que fue un gran druida, brujo, ¿no? Según sus propias palabras, luego convertido al cristianismo y también arrepentido. Fue perseguido, amenazado, sentenciado a 30 años por una supuesta violación en el año 1988, que según él jamás cometió. No hubo ni siquiera una sola evidencia en su contra. Luego de que en prisión hayan intentado asesinarlo en varias ocasiones, lo internaron en un instituto psiquiátrico y finalmente murió en condiciones misteriosas. Podríamos decir que este caso tiene una cierta similitud con el famoso caso Assange, ¿no? Que fue acusado injustamente de unas supuestas violaciones que él nunca cometió y de hecho nunca se probaron, ¿no? Pero lo más importante tal vez es el testimonio impactante que nos ha dejado este John Todd, ya que él provenía de uno de los linajes de una de las familias Illuminatis más poderosas del mundo, que es la famosa familia Collins. El nombre de Collins se originó en las Islas Británicas, más específicamente en Irlanda. Comenzó como O''Collins y en Escocia como Collins con K al principio. Su familia practicaba la brujería y el satanismo de manera generacional, y algunos autores afirman que fueron ellos quienes introdujeron el satanismo y la brujería en los Estados Unidos. Pero muchos de sus miembros, obviamente, como en cualquier familia, buscaron abandonar el ocultismo, y uno de ellos, como dijimos, fue el caso de John Todd, que es el que vamos a describir ahora. Dice él: mi primer sortilegio fue a los 8 años y a la edad de 13 años empecé a estudiar para el sacerdocio. A los 15 recibí la iniciación y a los 18 ya me hicieron sumo sacerdote. Una vez, uno de los brujos más prominentes que haya existido jamás y que tiene una universidad particular para brujos y se llama Dr. Raymond Buckland, que en aquel tiempo era el director del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, me enseñó que los dioses que ellos adoran en verdad no existen, sino que son guías espirituales o demonios. A ellos no les gusta llamarlos demonios, prefieren llamar guías espirituales, ya que en realidad hay un solo dios, que es, dicen ellos, Lucifer. Me explicó que Lucifer era un dios bueno y que Jesús era el imitador. Nosotros éramos de la organización llamada Illuminati. En la parte de arriba de la pirámide está la familia Rothschild y el ojo de la pirámide es Lucifer, el portador de la luz. Luego viene el Consejo de los 13, más conocido como el Consejo Druida, que solo aceptan órdenes de los Rothschild, y bajo este consejo está el Consejo de los 33, que son los 33 sumo masones del mundo. Luego el Consejo de los 500, que son los más ricos del planeta y de donde viene el verdadero poder. La Golden Dawn es la cofradía privada de los Rothschild. El Festival de las Artes Acuarianas es la organización que vincula a todas las hermandades ocultas en St. Paul, la iglesia de los brujos de Estados Unidos. Están los bautistas del norte, los del sur, los independientes, etc. La Orden de los Rosacruces es una orden que, entre otras cosas, practica el sacrificio humano. Cuando yo largué con esto,
había en aquel entonces 5.000 cofradías y 65.000 sacerdotes y sacerdotisas. Los grandes druidas se reúnen unas 8 veces al año en las festividades de brujos en varios lugares del mundo. Y este John Todd sigue describiendo que, por ejemplo, la estrella de David es un hexagrama, también conocido como el sello de Salomón, utilizado para sacrificios humanos, conjuros de demonios, iniciación, etc. Y dice que las brujas utilizan el pentagrama como protección de la brujería, pero cuando utilizan las 2 puntas hacia arriba es adoración al demonio que representa la cabeza de cabra, que para los satanistas es la representación del diablo. Y continúa diciendo que la mayor parte de los grupos más importantes de rock están bajo control de los Illuminati, y la mayoría de ellos son miembros de alguna iglesia de brujería. Cuando producen una canción, por ejemplo, le piden al brujo o al templo que la hechicen para que se convierta en un éxito y venda mucho. Muchas canciones están hechas para generar la rebeldía y para incitar la rebelión, pero no para rebelarse contra el sistema, sino para todo lo contrario. Muchas canciones están escritas en idioma brujo. No es tanto las palabras, sino su melodía. Los brujos saben cómo tocar ciertos acordes a propósito, y la música desviada es en muchos casos algo hipnótico que despierta en los jóvenes una naturaleza belicosa. La brujería es paganismo. Todos los brujos se llaman paganos porque creen en las antiguas religiones paganas precristianas. Los brujos no hablan de brujería y tratan en lo posible de no mencionar la palabra brujo. Ellos simplemente le llaman la fuerza. Bueno, aquellos que hayan visto la película Star Wars sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Se sabe que la brujería originalmente proviene de Escocia, y de ahí que la masonería escocesa tiene sus 33 ritos. La mayoría de los masones no se da cuenta de que sigue los mismos ritos para convertirse en brujo. La diferencia es que ellos no se cortan la muñeca, y nosotros sí. Esa es la única diferencia, dice John Todd. Y para terminar, entre las tantas definiciones que dio de manera sintética, él contó ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Antes de los 90, algo que finalmente con el tiempo ocurriría casi de manera literal, y decía que la Comisión Trilateral, el CFR, el Grupo Bilderberg, la Orden B'nai B'rith, los ritos escoceses, los ritos de York, etc., son propiedad de los Illuminati, y Rockefeller es el líder de los Illuminati en Norteamérica. Y decía que ellos se servirán de Israel para controlar el mundo, y todas las naciones se pondrán en contra, excepto obviamente Estados Unidos, y será justo antes de conquistar el planeta, y se llamará la Tercera Guerra Mundial. Los Illuminati saben que a la corta o a la larga los van a descubrir, entonces lo mejor que pueden hacer es desviar la atención del público en otra cosa. Entonces han desviado la atención hacia el sionismo. La mayor parte de los Illuminati no son judíos, dice John Todd. Sus fundadores eran judíos de nacimiento, pero no de religión. Excepto Rothschild, la mayor parte de ellos son gaélicos de Escocia o de Francia. Mi familia, por ejemplo, tiene grandes árboles genealógicos que se remontan a los templos paganos de Roma, Grecia e Inglaterra. Algunos incluso llegan hasta Egipto y Babilonia. A los judíos, dice él, los usan. Han gastado millones de dólares para infiltrar cristianos falsos en las iglesias tradicionales de Estados Unidos. Han intentado, incluso, introducir la Ouija y las sesiones de espiritismo en muchas escuelas y colegios secundarios. De hecho, muchos maestros son miembros de cofradías. Luego de su arresto, pudo salir a la luz una cita en la que John Todd afirmaba el 26 de noviembre de 1991, es decir, 10 años antes del autoatentado de falsa bandera en Estados Unidos, lo siguiente: por más de 20 años he estado diciendo que el gobierno de los Estados Unidos pretende activar lo que se conoce como Operativo Conspiración Jardín, es decir, Operación Garden Plot,
y su subtrama Operación Cabalspice, que consiste en una ley marcial, un control militar total sobre todas las fuerzas policiales, los gobiernos y lo que ha de venir. He venido diciendo que su manera de instaurar tal cuestión es que la gente salga y le grite al presidente que no ha hecho lo suficiente para protegerlos a ellos en actos de terrorismo, y que están dispuestos incluso a sacrificar sus derechos constitucionales para ello. Es decir, la gente estará dispuesta a renunciar a sus derechos constitucionales para evitar que el supuesto enemigo los ataque. Y todo esto lo dijo exactamente unos 10 años antes del atentado de falsa bandera a las Torres Gemelas. Officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites. I came here to kick some ass just like Roddy Piper. These motherfuckers that walk among us, they got me hyper. But don't be chewing that bubble gum, it's got aspartame. It's a chemical directly targeted at your brain, just like the fluoride that they put in the water supply, and all the geoengineering we got in the sky. I'm trying to tell you, and I hope that you're hearing me clearly. This ain't no bullshit speculation, conspiracy theory. They live and they're controlling every move you make, from the apartment that you live in to the juice you drink. They give you television to help you ignore this prison, while feeding you genetically modified organisms. They want us like the Walking Dead, just obey and consume. Don't worry about anything, keep awaiting your doom. To all my warriors out there, this is indeed my call. It's time to put a fucking end to this elite cabal. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites. When they try to prove their spinning ball Earth, it's remarkable. All their arguments are absolutely fucking farcical. It's clearly been shown your problems aren't resolvable. Your theory has been blown into tiny little particles. The pharmacological drugs they got the masses on precludes them from putting their rowdy Roddy Piper glasses on. And even when they do, they're unable to gaze too straight, cause for most of them it's way too late for them to see past their conditioning. They will not be listening to anything outside their paradigm imprisonment. They are ensconced in a nonsensical certitude, brainwashed by devils to revel in their servitude. It's idiocracy, pure hypocrisy. Waking these dummies up, it used to mean a lot to me, but nowadays I wanna tip their canoes, and as they drown, tell them this is what you get when you snooze. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites. They live, we sleep. The alarm's going off. Beep, beep. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elites.